están? El día de hoy queremos platicarles sobre un tema muy importante. Hace poco impartimos un seminario en donde hablábamos sobre cómo se vive la sexualidad en personas con algún trastorno mental. Y ahí pudimos darnos cuenta de esta necesidad que existe con respecto al tema, ya que surgieron dudas, preguntas, y es por eso que vamos a hablar hoy sobre ello. Yo creo que la necesidad surge realmente desde la poca información que se tiene. Y esta poca información que se tiene también se da a través de la poca investigación. Una de las dudas más importantes que nos mencionaban en el seminario era, ¿qué es la sexualidad? ¿No? La sexualidad vista desde dónde? Desde el proceso del coito, desde el proceso del placer, desde la comunicación que se tiene. ¿Qué nos puedes decir, Jesús? De hecho, una de las dudas que se tiene o la visión que tenían en general era posicionar a la sexualidad como mero proceso de coito o teniendo la reproducción como única finalidad. Pero hoy hablaremos sobre la sexualidad también desde esta parte, no como un rol sexual, sino la sexualidad como proceso de comunicación, la sexualidad como interacción, la sexualidad como vínculo, la sexualidad como placer, este placer que también te puede dar el contacto con familiares, con amistades, ¿verdad? Con compañeros, con la pareja. Y desde este punto ir como disminuyendo el mito referente a meternos en los temas de la sexualidad. La estadística nos dice que el 52% de las mujeres y el 38% de los hombres sufren o padecen una disfunción sexual aún sin ser diagnosticados con un trastorno mental o una enfermedad mental. ¿Cómo estaría el porcentaje de los que sí están diagnosticados? Esto es muy frecuente. Si nosotros observamos a personas que no tienen un diagnóstico psicológico, pueden llegar a tener dificultades y dudas sobre cómo expresan o cómo viven su sexualidad debido a esta falta de información que es muy frecuente en distintas sociedades gracias a los tabús que existen. Por supuesto que esto afectará aún más a las personas con un diagnóstico psicológico. Derivado de que hay menor alcance a la información que ya se tiene. Pensemos en un paciente con síndrome de Down. ¿Cómo viviría su sexualidad? Dándonos cuenta que el paciente tiene plena conciencia de que requiere expresarla. ¿Cuál sería su mayor problemática? Mira, yo creo que el problema vendría no de la falta de información, sino del tipo de información que se está brindando por parte de las personas cercanas en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque lo que podría fomentar esta información es únicamente en colocar a la persona con síndrome de Down en un papel de enfermo o una persona enferma que quizás no es capaz de expresar o vivir su sexualidad cuando esto no es así. Como bien tú lo dices, hablamos de una persona consciente que puede expresar y que puede vivir su sexualidad. Y entonces es ahí donde vemos limitada no nada más la educación sexual, sino la cultura sexual que se le da a este tipo de personas diagnosticadas, ¿no? Tiene mucho que ver cómo se integra a la persona con síndrome de Down, con este padecimiento, cómo se integra en sociedad. Si se integra como una persona que es capaz de desempeñarse, de participar en actividades, o si es una persona a la cual se le tiene que proteger o sobreproteger y no exponer al peligro. Todo eso afecta en su sexualidad, en las inseguridades, sobre cómo él o ella se tiene que mostrar ante los demás. Entonces creo que una de las problemáticas principales no es la desinformación, porque información existe. Exacto. Quizá, muy posiblemente es la manera en cómo identificamos esta información y cómo la trasladamos a las personas que están diagnosticadas. Pero ojo aquí, también es importante darle un papel crucial o elemental al cuidador primario. El cuidador primario es esa persona que le acerca la información que ya se tiene. El cuidador primario es esa persona que lo integra hacia la cultura y hacia la educación sexual. Cuando hablamos de procesos de enseñanza y aprendizaje, es muy importante que veamos que la persona, y desviándome un poquito, ya sea con algún trastorno o sin trastorno, siempre verán al cuidador como la persona que sabe, la persona que orienta, y toda información que le brinden será tomado como ley, será tomado como una base, como un ejemplo a seguir. Entonces, por eso es muy importante esto que mencionas, ¿no? El papel que tiene entonces el cuidador en orientar a la persona en la vivencia y expresión de su sexualidad. Y para empezar, orientándolo para que conozca qué es
su sexualidad y cómo él la podría vivir. Entonces, creo que aquí vamos a destacar la importancia de aquellos programas psicoeducativos. Esos programas psicoeducativos en donde identifican al paciente no como la única parte, sino al paciente como parte de un contexto. A Psicointegralis nos llegó una paciente mostrando como motivo de consulta no una situación meramente personal, no de ello. Llegó preguntando acerca de cómo ella podía hacerle para que su hijo con parálisis cerebral viviera su sexualidad. Lo primero que pasó en esa familia fue que les dio miedo. Les dio miedo porque hubo un proceso de erección. Este proceso de erección todos lo vieron anormal, porque jamás pensaron que pudiera existir en una persona con parálisis cerebral, aún atendiéndolo. Entonces, yo creo que a partir de aquí podríamos identificar la importancia de que estas mamás, estos papás, estos cuidadores tuvieran mayor información con respecto a qué hacer. Los procesos aquí de psicoeducación, como lo son las intervenciones con un programa psicoeducativo, son muy favorables porque algo que se busca con estos programas psicoeducativos es generar de primer momento una identificación de lo que está sucediendo. Identifico qué sucede, porque para mí como cuidador representaría un problema esto que le está sucediendo a mi hijo. ¿Quién es quien presenta estos procesos de elección, ¿no? Que es algo que no esperarías, ¿no? De una persona con un padecimiento. Tanto ¿no? como la parálisis cerebral. Exactamente. Entonces, lo que se busca es primero esta identificación para que generar una conciencia, ¿no? Del propio cuerpo, generar una comprensión de estos cambios físicos y emocionales, ¿no? Relacionados también con estos impulsos sexuales que son totalmente normales, ¿no? Que no son anormales, por supuesto, son procesos que suceden. Y a través de esta información, entonces, identificar hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Vamos a hablar a lo mejor de diferentes diagnósticos de enfermedades o trastornos mentales y a través de las diferentes sintomatologías, pues bueno, también tendríamos diferentes objetivos. Quizá un proceso de psicoeducación se podría basar única y exclusivamente en el reconocimiento del cuerpo, como ya lo dijiste, y a lo mejor en una condición de masturbación. ¿Para qué? Pues para la expresión de la sexualidad, ya hablando específicamente de manera erótica, ¿no? Pero hay ciertos trastornos o ciertos diagnósticos que nos mantienen en conciencia y que a través de ellos pues aún podemos generar este vínculo con las demás personas, pueden tener pareja, pueden tener una vida sexual activa y entonces quizá el programa psicoeducativo pudiera abarcar también la información que se le brinda a la pareja sobre los estados de crisis en los que pudiera vivir, no sé, una persona diagnosticada con bipolaridad, en los estados de crisis en los que pudiera vivir una persona diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces ya se estaría uniendo la información con la práctica de la sexualidad. Y cuando crece la educación y la cultura sexual, definitivamente se tiene una sexualidad más plena. Y lo que se busca entonces es orientar al paciente a que pueda conocer y que pueda identificar que su sexualidad se puede desarrollar y se puede expresar de la mejor manera teniendo el diagnóstico que tenga. Va a haber dificultades y esto sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las dificultades van a estar, pero una dificultad no determina la expresión de la sexualidad. Estas dificultades pueden ser vistas únicamente como un reto o como un proceso de cambio. ¿Okay? Esta dificultad a mí me dará la oportunidad de poder observar, de poder explorar de qué manera yo me siento cómodo y me sería a mí mucho más favorable poder expresarme, ¿no? Con quién me voy a relacionar, con quién quiero generar estos procesos de comunicación, con quién quiero compartir la mayor parte del tiempo, pero viene a partir de este proceso de conciencia. Y con quién quiero compartir mi sexualidad y de qué manera hacerlo, ¿no? En Psicointegralis contamos con especialistas que pueden auxiliarte y orientarte en programas psicoeducativos justamente para este tipo de dudas. Recordemos que una sexualidad consciente es una sexualidad sin barreras. No importa el diagnóstico clínico que tengas, si hablamos de esquizofrenia, si hablamos de algún trastorno de ansiedad, algún trastorno del estado de ánimo. Es muy importante que sepas
que habrá dificultades dependiendo del diagnóstico clínico que se tenga, pero estas dificultades no determinan el hecho de que tú no puedas expresar tu sexualidad o el hecho de que no seas funcional o que no seas capaz. Por supuesto que lo eres. Las dificultades serán diferentes, pero es muy importante que conozcamos estas dificultades para que no se conviertan en limitantes y se pueda vivir con una sexualidad totalmente efectiva con el apoyo de especialistas. Es decir, el diagnóstico de algún trastorno o enfermedad mental no anula la sexualidad. Muchísimas gracias por tu atención. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides darle clic en la campanita. Dale like y suscríbete.